Institución Fundación Amparo San José. Soy estudiante de ASOT en la Universidad Uniminuto. En esta tarde nosotros queríamos darles a conocer lo que es un contrato de trabajo. Según el Código Sustantivo de Trabajo, decreto 2663 de 1990, contrato de trabajo se denomina a toda herramienta por la cual una persona natural o jurídica le presta un servicio a otra. A cambio de esta debe haber una remuneración y el empleador debe estar siempre acogido a la subordinación del empleador. Según el artículo 23, para que haya un contrato de trabajo deben haber tres elementos esenciales. La primera, que el contrato, el trabajo lo realice la persona que firma el trabajo, o sea que no es reemplazable. Si soy yo quien firmo el contrato, soy yo quien debe realizar las labores, los deberes, cumplir con mis obligaciones y no se puede buscar otra persona ni se puede reemplazar. La segunda, debe haber una subordinación continua del empleador, quien está en todo el derecho de imponer leyes, deberes, derechos y obligaciones que el empleador debe cumplir siempre por el tiempo del contrato, el tiempo que dure el contrato. También debemos tener en cuenta que estas leyes y obligaciones no deben afectar en el honor y los deberes y los derechos que tiene el trabajador, ¿no? Se dice que un contrato de trabajo debe cumplir con unos requisitos. El contrato de trabajo debe tener el nombre de la identificación, el nombre del empleado y del empleador con su número de cédula, debe tener la dirección del empleador como del empleado, debe tener también el nombre de quien lo contrata, debe tener la fecha de nacimiento del empleador, debe tener la fecha de celebración del contrato, debe tener estipulado cómo va a ser el pago, el monto del pago y cada cuánto se va a realizar. También debemos tener en cuenta que debe tener la fecha de terminación del contrato y el término del contrato, si va a ser de 3 meses, 6 meses o a un año. Aquí en la Fundación Amparo San José nosotros trabajamos con un contrato de término fijo. En mi caso yo tengo un contrato de término fijo de un año. Entonces mi compañero les va a explicar lo que es el contrato en general. Entonces, un contrato de trabajo es un documento en el que se fijan todas las cláusulas, tanto del empleador como las que va a cumplir el empleado. Entonces, aquí tenemos un modelo de contrato de trabajo. Este modelo casi todas las empresas manejan el mismo formato, ¿no? Primero va el encabezado inicial, en donde en este contrato tenemos lo que son el nombre de la empresa, el contratante como tal, el domicilio de la empresa, tenemos quién o el nombre del trabajador y las actividades que va a hacer el trabajador o para qué va a ser contratado el trabajador. Por ejemplo, auxiliar de enfermería o jefe de personal. Aquí debe ir, en esta primera parte debe ir estipulado qué es lo que va a hacer el trabajador como tal. En la segunda parte tenemos todas las cláusulas que el contratante le va a dar a su trabajador, lo que él va a pedir, las cláusulas que se requiera para cumplir el trabajo. Y por último tenemos lo que son las firmas de los interesados, el contratante, el trabajador
y el jefe de personal sabe firmar en este caso acá. ¿Qué elementos debe tener un contrato de trabajo? Primero, la actividad de la persona. El contrato debe estipular en alguna de las cláusulas qué es lo que va a hacer en sí el trabajador. Debe ser de forma clara y concisa y que el trabajador entienda que en sí qué es lo que va a hacer. Que el trabajador no puede hacer funciones que no le van a corresponder. Si el contrato va a ser, por ejemplo, auxiliar de enfermería, no puede hacer otras actividades que no estén acordes a su actividad como tal. El segundo punto es que va a tener una subordinación del empleado hacia el empleador, es decir, que el empleado va a estar a disponibilidad del empleador. Y el tercero, el salario como retribución a su trabajo. Entonces, estos tres elementos son esenciales en un contrato. Estos tres elementos deben existir en el contrato para que el contrato sea legal. Estos tres: la actividad que va a hacer el trabajador, que el trabajador se va a subordinar al empleador y que debe haber un salario de por medio como compensación hacia su trabajo. ¿Cómo están estos contratos de trabajo en nuestro país? Según su forma, existen dos tipos de contratos de trabajo: un verbal y un escrito. El escrito, como lo vimos antes, tiene su encabezado, su cuerpo y su terminación, que son las firmas. El verbal es algo más informal, más popular. Lo malo del verbal es que va a ser a la buena fe de las personas. Es a la buena fe de las personas. Por lo tanto, en el contrato verbal siempre se tienden a haber como irregularidades, ¿no? Entonces, que yo le dije esto, el otro le dice, no, yo le dije lo otro, o yo entendí esto. A eso se lleva el contrato verbal. Por eso el contrato verbal siempre lo recomiendan, que si se va a hacer un contrato verbal, que sea en presencia de testigos. Pero en sí el contrato verbal como tal ya es muy escaso, Sabe existir para trabajos que son temporales. Por ejemplo, arrégleme o estúqueme la pared de la casa. Ahí se puede hacer, eso es un contrato verbal, porque ya hay un comprometimiento de ambas partes y hay una remuneración económica, pero es más que todo temporal. Hablando de instituciones formales, ya los contratos verbales ya no van a existir. Solo cuando son de carácter natural. Yo soy una persona natural, no tengo ningún quiero que me pinten la casa, como usted dice. Exacto. Contrato a un estucador, un pintor, y yo le remunero su trabajo con eso. Sin embargo, ahora la norma es muy clara, ¿no? Y debe existir también la seguridad social de estas personas. Sí. Así sean contratos de un día, pero ellos tienen que demostrar que hay un aporte a salud, a riesgos, a pensión, porque ya las demandas están supremamente en auge. Entonces cualquier daño a esa persona, cualquier implicación que se haya generado durante ese servicio puede causarle a uno un problema de una demanda. Sí, esto ya empezó como lo de las empleadas domésticas, por ejemplo. Las empleadas domésticas ya la ley las cobijó, pero también tienen sus obligaciones de ellos a pagar su salud, su pensión y su ARL. Porque lo que dice la jefe es verdad. Yo contrato un pintor y no falta que el pintor se caiga y exactamente, entonces eso va a ser problema para nosotros como tal. Entonces, este tipo de contrato pues tiene muchas implicaciones legales. Según la duración del contrato, tenemos 4 tipos de contrato, según su duración. Contrato a término fijo, que es el contrato que usted firma y que tiene fecha de inicio y fecha de terminación. El de duración indefinida es escrito, sin embargo, no tiene fecha de terminación. Esa es la diferencia con el contrato a término fijo. El contrato por obra o labor también se celebra
cuando usted le va a dar una labor específica a un empleado, pero por el periodo que dure esa obra. Por ejemplo, la construcción de una casa. Es decir, el contrato va desde que inicia hasta que me entregue la casa terminada. Eso es por obra o labor. Y ocasional es un contrato que más se da para los reemplazos. Por ejemplo, alguien sale de vacaciones, entonces contratemos a alguien para que supla ese tiempo. Entonces esto es temporal, más que todo esta duración de contrato por ocasional. Los contratos se pueden o suspender o terminar. ¿Cuál es la diferencia de una suspensión a una terminación? Que la suspensión es transitoria, es temporal, es por un tiempo. La terminación sí ya es definitiva. Entonces, se suspende un contrato por fuerza mayor o caso fortuito, ya que hay actividades en que ya no podemos más, entonces se debe suspender ese contrato. Por muerte del empleador también se suspende un contrato si el empleador es el dueño de la empresa. Este tipo de situaciones pasa en las empresas familiares. Entonces se muere el dueño de la empresa y mientras se hacen las sucesiones o cuando se muere, entonces empiezan las peleas de los hijos, que esta es mía, que esta es lo otro, entonces ahí se puede suspender, ese contrato. Por cierre temporal de la empresa, empresas que no les llegan los suministros, por ejemplo un paro, entonces esas empresas pueden suspender sus actividades temporalmente. El permiso temporal, cuando el empleador le da un permiso a usted para hacer cualquier situación especial, por ejemplo calamidades domésticas. La del servicio militar, pues aquí no tenemos caballeros, pero la del servicio militar es interesante. El servicio militar, como es obligatorio, no tanto el servicio militar obligatorio, sino definir la situación militar. Que nosotros hemos confundido con servicio militar obligatorio, que todo el mundo tenemos que ir a prestar servicio militar, sino definir la situación militar si es obligatoria. Son dos cosas totalmente diferentes según la ley 1721 de agosto de 2017, que es la nueva ley de reclutamiento. ¿Qué dice esa ley? Que usted debe definir su situación militar de forma obligatoria, pero no está obligado a prestar servicio. Entonces los trabajadores que deseen prestar su servicio militar, que estén aptos para su servicio, pueden hacerlo sin renunciar al trabajo. Y el empleador está en la obligación de detener su cargo hasta que él termine su servicio militar y posteriormente un mes después. Hasta un mes después de que el trabajador haya terminado su servicio militar puede regresar a su mismo puesto que para el que fue contratado. Es decir, que ese periodo de servicio militar se cumple. Eso los que incorporan no les explican eso a los muchachos, y los muchachos lo que hacen es renunciar a su trabajo cuando están trabajando, el que quieran. La detención preventiva del trabajador es cuando detienen al trabajador pero sale absuelto a los 8 días. Antes de 8 días se puede suspender el contrato. Y cuando hay huelga sindical como tal, cuando hay huelga entonces se suspende también ese contrato. La terminación del contrato ya es de forma definitiva y se da en la muerte del trabajador o por mutuo acuerdo. También se puede dar por mutuo acuerdo si no hay cláusulas, por ejemplo, de multas. Entonces, para llegar a ese mutuo acuerdo tienen que estar de acuerdo tanto el empleador como el trabajador.